el hambre en las expediciones a América. Atención. Muy bien. Cuando los españoles o los portugueses llegaban a las costas americanas, se encontraban muchas veces con pobladores que tenían agriculturas muy primitivas. El principal alimento de los pueblos de América del Sur y América Central era el chazabe, una especie de torta de harina de mandioca. Esta comida era de trabajosa elaboración. No sé por qué era trabajoso. Trabajoso debía ser moler el grano, eso era trabajoso, ¿no? Porque una vez que usted tiene la harina de mandioca, hace un bollo y se lo come. Bien. Pero para moler el grano había que pelarse las pestañas. Muchas veces no alcanzaba para alimentar a los recién llegados, que eran los españoles. Los expedicionarios, hasta que pudieron cultivar la tierra por sus propios medios, se dedicaban al saqueo o a cambiar de lugar. Se acababa el morfo en un lugar y se iban a otro. Pero en la búsqueda y en los trayectos tenían mucho hambre. Tenían hambre. En algunos lugares, como por ejemplo en la selva, los recursos alimenticios eran mínimos. Además, no podían adaptar a las regiones tropicales lo que traían, las plantas que traían, como el trigo o la vid o el olivo. Tampoco tenía sentido acumular alimentos porque los calores de aquellas regiones eran tan terribles que todo se pudría. Se pudría incluso el bizcocho, que era un pan que soportaba mejor las inclemencias del clima. ¿Sabe por qué se llama bizcocho? No, ¿por qué? Es 2 veces cocido. Bizcocho. Biz 2 veces, cocho de cocido. Ah, mire usted. Sí. Es un pan que se cocina más de una vez y entonces aguanta mejor, se pudre menos. En los barcos se pudría mucho todo, se pudría el agua, se pudría el bizcocho, la carne, usaban carne salada, pero también se pudría. En los barcos y naturalmente en aquellas regiones que tenían tanto calor también. Bueno, ante estas situaciones había que vencer todas las repugnancias, le digo, porque claro, a buen hambre no hay pan duro. Podía verse aquellos hombres buscando bichos, ¿qué tal?, raíces, o rascando frenéticamente la tierra en busca de algo que comer, raíces, yo qué sé. Cuenta Ulrico Schmidl, aquel que vino al Río de la Plata, el que se enamoró de las guaraníes. Cuenta Ulrico que los conquistadores devoraban plantas incluso sin saber si eran venenosas, y muchos terminaban retorciéndose y cayendo al suelo como escuerzos. Digo yo, una metáfora que no tiene el menor efecto. Cuando encontraban alguna población solidaria, digo, indios simpáticos, ¿no?, se producía un hartazgo alimenticio también peligroso. Hacía tanto que no morfaban, los tipos se comían todo. Y Germán Arciniegas, hay que leer Arciniegas, Biografía del Caribe es un libro extraordinario. Bueno, Arciniegas cuenta que los hombres se inflaban y se desinflaban tan violentamente por esto de los atracones y el hambre, que andaban siempre mal de salud. Algunos miembros de la expedición de Hernando de Soto, aquel que anduvo allá en el Golfo de México buscando la fuente de la juventud, sí, y que terminó muerto de un flechazo, aquel que dio nombre a una de las marcas más humildes de los autos de la Chrysler, es el de Soto, ¿no? Miembros de la expedición de Soto se peleaban por la posesión de lenguas y sesos de caballos que llevaban incluso mucho tiempo muertos, porque era lo último que se salvaba. La sangre de los caballos también podía ser un buen recurso. Los hombres de Pizarro, que quedaron en tierra cuando Orellana se aventuró por el Amazonas, remediaban el hambre sangrando a los caballos una vez por semana. Y se bebían la sangre mezclada con unas hierbas. Para condimentarse. Para darle un poco de color al guiso. Tampoco se despreciaban iguanas y serpientes. La carencia de vitaminas era proverbial, imagínense, ausencia de verdura y fruta.
pumba, el beriberi, el escorbuto. Esta enfermedad le dejaba a quien se la pescaba un olor fétido en el aliento. Tenían un aliento que enseguida le decían escorbuto. Se le caían los dientes, se le caían. Imagínese. A los que tienen escorbuto se le caen los dientes. Y en una segunda fase, las piernas se te ponían negras. Otro problema era la sed en algunas regiones, de luego no a Orellana en el Amazonas. A Albert Núñez Cabeza de Vaca naufragaron, famosamente el libro de Albert Núñez se llama Naufragios, ¿no? Y en realidad naufragaron cuando formaban parte de otra expedición, la de el enemigo de Cortés, bueno, no importa. El caso es que los hombres se lanzaron al mar en barcas, se les pudrió el agua que habían puesto en unas botas de potro. ¿De cuero? De cuero, claro, habían puesto el agua ahí y se les pudrió. Después de 5 días sin probar una gota de agua, algunos tomaron agua salada, estaban en el mar, le agarró la desesperación y sabés que no podés tomar agua salada, como lo sabe cualquiera que haya visto una película de náufragos, porque te morís. ¿Te morís seguro? Te morís. ¿Y usted? Nosotros, por ejemplo, en Mar del Plata, cuando trabajamos de bañeros, ¿recuerdas? Una de las cosas que les decíamos a la gente, porque hay muchos que por ahorrar, por no comprarse... Sí, por ahí están comiendo un sándwich milanesa. Claro, dice, ¿qué, con todo el agua que hay, ¿para qué voy a gastar en agua mineral o en pomona? Y se llenaban ahí una botellita con agua de mar y se la tomaban. Y nosotros decíamos, se muere. Pero, ¿cuánto hay que tomar? Porque a veces uno accidentalmente toma un poquito de agua de mar. No, eso va, accidentalmente se puede, ese es el asunto. Si te la tomás accidentalmente puedes tomar todo lo que quieras. Pero si te lo tomás de un modo deliberado, ahí esa intencionalidad te mata. Lo que mata es la intención, entonces. Lo que mata es la intención, como sabe cualquiera. Bien, el caso es que murieron todos, al menos los de la expedición de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Todos los que tomaran agua salada. En aquellas situaciones de hambre se produjeron incluso casos de antropofagia. El más famoso es el de Buenos Aires, ¿no? Aquella tremenda hambruna que se desató en Buenos Aires, en la Buenos Aires de Pedro de Mendoza, el primer adelantado. Dice Schmidl, que fue testigo de este suceso, que lo siguiente, leo a Ulrico Schmidl. Pero es la carta original. La carta original de Schmidl. Qué bárbaro. La gente no tenía nada que comer. Era tanta la miseria y el hambre que no había serpiente, rata ni otro bicho inmundo para aplacarlo. No quedaron ni zapatos, todo se comía. Lo único que se guardaba eran los caballos. Porque el zapato está hecho con cuero, en un punto comestible. Claro, en aquel tiempo se hacían de cuero. Hoy en día, por ejemplo, comerse una Skippy no serviría de mucho. Usted le come los zapatos al Cocosili. Es todo sintético. Esos zapatos que trajo un día, bueno, con eso no te puede hacer un sándwich. En aquellas situaciones ya se lo dije, pero en cambio no le dije que 3 españoles se robaron un caballo, estaba absolutamente prohibido comérselo, y se lo mancharon. Fueron atrapados y, bajo tormento, confesaron la falta. Los ahorcaron. Aquella misma noche, otros españoles se juntaron y fueron al cadalso, donde estaban los cuerpos, y se los comieron. También fueron ajusticiados, pero esta vez se procuró esconder los cadáveres. Cuenta esta historia Mujica Lainez en un cuento de misteriosa Buenos Aires, que se llama Creo el hambre, casualmente, ¿no? Bueno, también ahí hay otros casos de antropofagia. Diego González Baitos, que era soldado de la expedición de Pedro de Mendoza, se comió a su hermano durante el asedio de julio de 1536 en Buenos Aires, ¿no? Así que bueno. De un grupo de soldados... ¿De qué forma se comió el hermano? Porque es muy truculento esto. Lo mató y se lo comió. No da detalles el cronista. Toda la receta. Se lo comió, señor. Listo. Qué mal gusto, ¿no? Porque... Claro. Pero teniendo tanta gente para comer, se va a comer justo al hermano. A buen hambre no hay pan duro.
Otro que la pasó mal fue Álvaro de Aguilar, que encalló con su nave rumbo a Santo Domingo en 1513. Y bueno, los indios le dieron algo de comer y los alimentaron durante 2 meses. Y después partieron y empezaron a navegar un bote con algunas provisiones, pero aquella travesía fue un desastre. Iban 2 meses de navegación y no encontraban nada. La mitad de los pasajeros ya se habían muerto. Un día se tropiezan con una nave española comandada por Piedrarias Dávila, de quien hemos hablado aquí. Piedrarias Dávila era un tipo que se había muerto. Un día se murió. Entonces lo estaban velando, lo metieron en un cajón, empezaron a velar y de golpe resucitó. Le habría agarrado la catalepsia, andás a ver qué. El caso es que el tipo resucitó, arruinó el velorio, ¿no? Y sí, bueno, pero está vivo. Lo importante es eso. Y desde entonces llevaba aquel cajón, como recuerdo del milagro de su resurrección, a todas partes. Esto sucedió en España y él pasó a América y se trajo en el barco el cajón. Piedrarias Dávila. El enemigo de Núñez de Balboa era malísimo, un hombre muy malo. Justo lo encontró a Aguilar con los pocos que... el barquito de Aguilar con los pocos que quedaban, la mayoría había muerto. Y Aguilar le contó que ese mismo día, unas horas antes de llevarse por delante la nave de Piedrarias, habían tirado los dados para ver a quién se mofaba. Y le había tocado a él. Dijo, mire, muchas gracias, señor Dávila, porque recién acabamos de jugar a los dados y me iban a manchar a mí. Y Qué partida espeluznante, sí, ¿no? ¿Y Dávila que le proveía comida y todo No, eso? Dávila, Dávila venía con un barco y se los encontró en un bote miserable, lo rescató. Tan malo no era. No, claro. No era malo como para... Bueno, igual un día vamos a hablar de este Aguilar, porque me parece que este vivió mucho tiempo entre los indios, entre los indios de Yucatán, y que es responsable, es uno de los primeros que alcanzó a hacer traducciones, porque aprendió la lengua de los mayas y gracias a su sabiduría empezaron a traducir del náhuatl al maya y del maya al castellano, y empezaron a entenderse los indios de México con los españoles. Me parece que fue este Aguilar, y la que colaboraba con él no era otra que la Malinche, aquel personaje detestado por los mexicanos como símbolo de la entrega, ya que ella pactó con Cortés. Bueno, pero no me importa, ahora estamos hablando de otra cosa. Bueno. Que el tipo justo ya le había tocado jugando a los dados, que se lo morfaron. Es una escena muy cinematográfica, imagínense. Es como una ruleta rusa en un punto. Sí, pero no, peor. Bueno, no sé. Bien, otras historias. El capitán Íñigo de Vascuña, después de una batalla en la que había sido vencido por los indios, escapaba herido con los pocos soldados que le quedaban a través de la selva. No tenían más alimento que unos palmitos amargos que encontraban por el camino. Un asco. En un momento Vascuña no resistió más. Dice, ya estoy de palmitos amargos, estoy hasta los riñones. Y le pidió a sus soldados que acamparan junto a él porque estaba enfermo. Entonces se quedaron ahí 2 o 3 días y Vascuña no se recuperaba. Entonces le dijo, váyanse, déjenme solo. Y se quedaron 2 guardias junto con unos sirvientes indios que se iban a quedar unos días más con él. Y Juan Portillo, un lugarteniente, siguió al mando de la tropa. Por ahí, cuando habían hecho bastante trayecto, se dieron cuenta que se habían olvidado un chispero, y Portillo mandó a 2 soldados a buscarlo. Pero antes de llegar al campamento donde se había quedado Vascuña y
y los indios y los ayudantes oyeron los gritos de Bascuña. ¡Ah, qué sé yo! Se asomaron, espiaron, y había uno de los guardias que estaba cortando a uno de los sirvientes para comérselo. No. Sí. ¿Y qué hicieron los enviados de Portillo? Lo detuvieron, lo pararon. Salieron corriendo. Se fueron. Y fueron y se lo contaron a Portillo, al jefe de la tropa. ¿Y qué hizo Portillo? ¿Fue a salvarlo? No, siguió adelante. Nunca se supo más nada. Extraordinario. Y también una linda historia. Ahora, habiendo tanta abundancia Es que no... de riqueza natural, de vegetales, de animales... pero no de tenían comestible. nada. No de comestible, usted sabe. Pero si usted fuera un superviviente como ese del History Sí. Channel, sabría qué comer. Claro. Sí, raíces. Este bicho tiene más proteínas que un bife de lomo. Y dice, ¡ah! Sí, sí, porque comen gusanos. Pero ¿saben qué gusano? ¿Me interpreta? Sí. ¿Saben qué árboles? ¿Saben incluso qué personas? ¿El ser humano tiene vitaminas para el ser humano, dice usted? No lo sé. Pero Pero claro, ellos me imagino impresionante que... esto, ¿eh? Impresionante. Fui a lo del Esta historia es bárbara para el discotecario, discotecario. estaba morfándose un sándwich como para el campeonato. Sí, está Y así. dice, si hay una cosa que no soporto, dice, es el hambre. Me dijo. Bueno, por lo menos lo movilizó la historia. Sí, lo movilizó y le dije, ¿qué tango me podés dar? Dice, a mí la historia que me gustó fue aquella que transcurre en Buenos Aires, durante el tiempo de Pedro de Mendoza, donde primero se comen un caballo, los ahorcan por comer el caballo y otros se los comen a ellos, los ahorcan a los que comieron a ellos y esconden esta vez los cadáveres para no seguir La cadena alimentaria. la sí, cadena sí. alimentaria con Imagínese. nosotros mismos. Ujú. Le gustó ese cuento de Mujica Lainez y me dio un tango que se llama Fondín de Pedro Mendoza. Ah, bueno, tiene algo que ver. Tiene mucho realmente. que ver porque nombra al adelantado y nombra un fondín, que es un lugar donde se come. Para mí ese tango fue hecho pensando en este episodio ocurrido en la Buenos Aires del primer adelantado. Sí, ¿le parece que es así? No, ahora no me parece. Bueno, señor. Vamos a escuchar Fondín de Pedro Mendoza, que es un lindo tango de Raúl de los Hoyos, en la versión de Carlos Gardel.